Ya hace mucho, los tiempos han transcurrido, mi memoria poco recuerda de aquellos días, pero a usted, hoy trataré de narrarle lo siguiente. Desde el principio de la vida de una jovencita en México, los padres ya planeamos diversas celebraciones para nuestras hijas, entre ellas sus 15 años, la cual es la etapa de la transición de la infancia a la madurez en la mujer. Sinceramente es un acontecimiento tan anhelado que quizá y hasta después de la tumba se sigue deseando. Actualmente tengo la edad de 57 años, nací en Lagos de Moreno, Jalisco, y mi historia ocurrió a mis 18 años de edad. Desde recién nacida, tuve mi domicilio cerca de un famoso burdel llamado El Guadalajara de Noche, propiedad de las hermanas González Valenzuela, o mejormente conocidas como las Poquianchis. Como algunos recordarán, estas personas cometieron una infinidad de delitos, como los de prostitución infantil, trata de personas, privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y entre otros, así como miles de atrocidades que cometían en prejuicio de las jovencitas que secuestraban y prostituían, desde despiadadas torturas hasta la muerte por falta de alimento. Aproximadamente en el año de 1962, en una noche de tantas en ese burdel, se propició una balacera entre autoridades y personal del Guadalajara de Noche, misma en la que murió el Tepo, hijo de Delfina, propietaria del establecimiento. Llegada la mañana, las autoridades clausuraron el establecimiento, y con este hecho, la huida de Delfina y su personal del lugar. A partir de esos días, ese lugar quedó deshabitado. Y fue en el año de 1970 que mi padre adquirió dicha propiedad. Aunque todos en la familia nos daba miedo en virtud de lo que se rumoraba, le pasaba a las chicas ahí dentro. Basta decir que con el solo hecho de entrar al lugar se sentía un ambiente muy pesado y muy triste. En fin, después de algunos arreglos al inmueble, nos mudamos. Asimismo, un sacerdote del lugar llevó a cabo un ritual de bendición para la propiedad. Aún recuerdo vagamente, pero en mi mente aún veo la cara del sacerdote desencajada, ya que por cada amén, un terrible grito de desesperación se oía. Todos los ahí presentes tratábamos de ignorarlos, pero era imposible. Además, el sonido de arañazos a una puerta como si alguien aún se hallara aprisionado y buscara fervientemente huir. Incluso, mi padre pensó que tal vez alguna de las chicas de las Poquianchis aún se hallaba en algún pasaje secreto encerrada, aunque el sacerdote asistió con un no, y siguió bendiciendo la casa. Claro, hasta donde pudo, ya que al llegar a una determinada habitación en la que en un futuro dormiríamos mi hermana y yo, la puerta se atascó y por más que intentaron, no se pudo abrir. Finalmente, cuando el sacerdote terminó y aconsejó a mi padre no quedarse a vivir en ese lugar, ya que según él estaba muy perturbado y podría ser hasta cierto grado peligroso para nosotros, pero mi padre se negó, ya que había gastado todo su dinero en la compra y remodelación del lugar. Así que, ante la postura de mi padre, no nos quedó otra opción a mi madre, a mi hermana y a mí, más que vivir ahí. Para esto mi hermana tenía la edad de 14 años y ya estaban próximos sus 15 años. Ambas dormíamos en una sola habitación y cama, y no por falta de lugar o muebles, sino más bien por miedo, ya que desde la primera noche los llantos de mujeres, rasguños en puertas y lamentos se hicieron presentes. Claro, esto solo fue el principio de algo aún más terrible, pero a pesar de lo que yo creo, advertencias de las almas en pena, mi padre decidió no hacer nada, solo ignorar y no más que eso. Fue entonces una mañana del martes 6 de agosto de 1970, una fecha que jamás olvidaré, en la cual, apenas con los primeros rayos del sol que iluminaban nuestra habitación, desperté abruptamente a razón de los gritos de mi hermana, quien parecía estar bajo las garras de los sueños, ya que gritaba desesperada, pero no despertaba. Quizá una terrible pesadilla la abrumaba, por lo que la sacudí tanto hasta que se despertó. De inmediato le pregunté, ¿qué tienes? Mi hermana me respondió, aún sin habla, solo apuntando hacia un juguetero ubicado al fondo de la habitación. Al mirar hacia ese punto, me di cuenta de algo escalofriante. Ahí, sin hacer nada, como si nos mirara, estaba una muñeca típica de unos 15 años,
cabellos dorados, vestido guinda, ojos azules penetrantes, los cuales no parecían ser de un juguete, sino más bien de un humano encarcelado en esa muñeca. Mi hermana apenas el habla recuperaba. Y exasperada me dijo, ella, señalando a la muñeca, ella es quien me quería matar. Desconcentrada le miré y le dije en tono bromista, estás loca, eso no es posible. Pero una vez más mi hermana me dijo, no te miento, es cierto lo que te estoy diciendo, mira mis brazos. Ella me arañó. Mi hermana levantó la manga de su camisón, el cual me percaté se hallaba con manchas de sangre, y al mirar sus brazos logré ver los rasguños muy pequeños, como si fueran el producto de las pequeñas manos de aquella muñeca que en ese instante parecía reír. Además, jamás en nuestra casa había habido una muñeca de esas características. Me era un misterio el provenir de esa extraña muñeca. Asustada, me acerqué a la muñeca mientras mi hermana a lo lejos lloraba. Al tomarla y mirarle las manos me di cuenta que sus pequeñas uñas estaban cubiertas de sangre. No podía creer lo que veía. A pesar de que no conocía muy bien lo que mi hermana había experimentado, por lo menos su dicho sobre los rasguños parecía ser cierto. Entonces, cuando apenas volteé a ver a mi hermana, sentí como los pequeños dedos de la muñeca se cerraron apretando con una tremenda fuerza mi mano. No quise ni traté de mirar nuevamente a la muñeca. Solo sin pensarlo dos veces, salí corriendo, agitando mi mano, ya que la muñeca no me soltaba, hasta que al fin logré arrojarla sin ver dónde había caído. Asimismo, y detrás de mí, mi hermana me siguió en mi escape. Ambas, totalmente desconcertadas y asustadas, fuimos hasta donde se hallaba el cuarto de nuestros padres. Cuando entré al cuarto, el llanto daba mi habla. Mi madre me abrazaba y me decía, cálmate, hija, ¿qué tienes? Cálmate. Mientras mi padre intentaba tranquilizar a mi hermana. Después de varios minutos logré tranquilizarme para así poder hablar. Brevemente le conté a mis padres lo que había sucedido. Mi madre preguntó a mi padre respecto de la muñeca. ¿Tú compraste esa muñeca que las chicas dicen? Mi padre con el rostro pálido respondió, no, aún falta mucho para los 15 años de nuestra hija. Después dijo, hija, ¿segura que no fue solo un sueño? Algo molesta le dije, no mentimos. Si quieren vamos a la habitación para que vean que no mentimos. Y así los cuatro nos dirigimos hasta llegar a la habitación. Primero entré yo y enseguida mi padre. Cuando entré me llevé una gran sorpresa. Me dijo mi padre, ¿y bien? ¿Dónde está la dichosa muñeca? Y con la voz trabada le respondí, ahí. La muñeca se hallaba postrada en el juguetero a pesar de que yo la había arrojado con gran fuerza cuando ésta me sujetaba. Mi padre al verla quedó perplejo y solo pudo decir, ¿de dónde salió eso? Mi madre rápido intervino diciendo, te dije que esta casa está maldita, quién sabe qué tanto sufrimiento y muerte se haya vivido aquí. Vayamos a que nos quedemos. Mira, algo que está aquí ya hirió a nuestra hija. Después, ¿qué vendrá? Mi padre desconcertado no dijo nada y solo con un andar lento se acercó hasta donde la muñeca estaba, la tomó y nuevamente repitió, ¿de dónde diablo salió esto? Y de pronto, enfurecido, tomó la muñeca de un brazo y la arrojó con todas sus fuerzas a la pared. Enseguida nos miró y nos dijo, aquí no pasa nada, solo fue un sueño suyo. Y de pronto mi madre dio un espantoso grito y dijo, miren, todos volteamos hacia donde la muñeca y justamente donde había impactado contra la pared había una enorme mancha de sangre y el lugar en que se encontraba tirada la muñeca cubierto por un charco de sangre se hallaba. Todos queríamos salir corriendo, pero mi padre, en su afán de demostrar que todo estaba bien, nuevamente se acercó a la muñeca y apenas cuando iba a tomar la muñeca, parecía que empezó a llorar. Era un llanto como de una niña, pero muy escalofriante. Mi padre se quedó perplejo y se detuvo. En eso, un grito como de enfado salió de una de las habitaciones. Y así, ante la mirada de todos, la muñeca desapareció como si solo hubiese sido un reflejo producto de la mente, aunque ahí en ese lugar aún queda la sangre, tanto en la pared como en el suelo. Los gritos cesaron en la casa. Mi padre dijo a mi madre, vayámonos.
Vayámonos de aquí, tomen solo lo necesario. Todos salimos de la casa y nos dirigimos a la casa de mi abuela paterna. Al llegar, mi padre pidió a mi madre se quedase ahí con mi hermana, en tanto yo y él íbamos a otro lugar. De inmediato fuimos, mi padre y yo, hasta la iglesia de la comunidad. Una vez ahí, mi padre pidió entrevistarse con el sacerdote. Este no tardó mucho en atender a mi padre. Pronto llegó hasta el lugar donde estábamos y le cuestionó a mi papá sobre el motivo de nuestra visita. Creo que algo ya sospechaba él. Mi padre le narró lo acontecido hasta el momento, pero el padre no parecía estar muy impresionado. Solo dijo: yo no sé cuál sea tu duda. Yo ya te había advertido que ese lugar estaba muy perturbado. Y mi padre dijo: ¿pero acaso no hay nada que se pueda hacer? El sacerdote solo dijo: lo siento, por lo menos a mi alcance no hay nada que conozca que te pueda ayudar, ya que ese lugar no solo está habitado de almas en pena, sino también de demonios. Y te sugiero, trates de vender esa propiedad. No hay más que hacer, hijo. Desolado ante la afirmación del sacerdote, mi padre solo se retiró del lugar, sin dirigirme jamás la palabra. Se veía muy triste. Al llegar hasta donde se hallaba mi madre, mi padre decidió no vender la propiedad. Solo nos alojamos algunos días en casa de la abuela hasta que se calmasen las cosas en nuestro hogar. Nadie estuvo de acuerdo con aquella decisión de mi padre, ya que no creíamos que con solo dejar el lugar algunos días, los demonios y almas que la habitaban se irían. Mi madre en varias ocasiones insistió a mi padre en buscar la ayuda de clarividentes, pero el arraigado de mi padre a las tradiciones católicas jamás aceptaría tal sacrilegio. Lo más que podía hacer era orar y pedir el auxilio de la Santísima Trinidad. Los días transcurrieron, para ser exacta 9 días, después de los cuales al fin mi padre decidió era tiempo de regresar a nuestro hogar. Antes me pidió que lo acompañara hasta la casa para ver todo lo que se hallara en orden. Recuerdo que serían como las 3 de la tarde cuando caminábamos hacia mi hogar. Al llegar, mi padre abrió el barandal. Entramos y abrimos la puerta. Algo perturbador se encontraba ahí, en una silla que jamás habíamos puesto en ese lugar. Estaba sentada la muñeca, la cual parecía mirarnos con odio. Mi padre quedó perplejo ante la situación. Yo entré y no sé de dónde tomé el valor y tomé esa extraña muñeca y la arrojé al patio. En ese instante, una fuerte corriente de viento entró a la casa y comenzó a azotar puertas y ventanas y a tirar todo. Vasos, platos y vidrios se escuchaban que se rompían. Al parecer mi acción de aventar aquella cosa a alguien le había molestado profundamente. Ambos no pasábamos más adentro de la casa por el miedo. Después de unos 15 minutos en los cuales jamás paró el viento, yo me adentré más a la casa. En ese momento, un ser de las sombras de una habitación inesperadamente aventó un Cristo, mismo que golpeó en la ceja de mi padre, causándole una gran herida que le provocó un profuso sangrado. Enseguida risas por toda la casa se hicieron presentes. Mi padre se veía muy desesperado y enfadado. Él no tenía miedo por lo que vi en sus ojos. Él solo estaba lleno de rencor y sin dar aviso de nada, tomó unos cerillos y algo de tinder que había sobrado de la remodelación de la casa y se dirigió hasta el patio donde se hallaba la muñeca. De inmediato, la roció de tinder y sin pensarlo le prendió fuego, diciéndole: arde, maldito ser. En ese instante, las llamas cubrieron a la muñeca y algo escalofriante sucedió. La muñeca comenzó a gritar de dolor. Eran gritos realmente perturbadores y no dejaba de gritar. Mi padre tomó su revólver y comenzó a disparar a la muñeca una y otra vez, pero esta no se callaba. Además, las llamas que le quemaban eran comunes, ya que eran llamas de un color azul cielo y un poco de flamas amarillas que se alzaban casi los 3 metros de altura y las cuales, a pesar del fuerte viento, ni se movían. Lo increíble es que a pesar de lo fuerte que eran los gritos de la muñeca, ningún vecino los escuchó, como si solo nosotros pudiéramos captar esos terroríficos gritos. Cuando ya casi estaba totalmente calcinada aquella muñeca, sus gritos cesaron, el viento dejó de soplar
Las puertas y ventanas dejaron de azotarse, las risas, voces y murmullos terminaron, y una inmensa nube gris cubrió nuestra casa y comenzó a llover las gotas de agua. Pronto apagaron los restos de la muñeca de porcelana aún en llamas. En ese momento, mi padre suspiró en señal de alivio. Yo aún no me sentía tranquila. Ya perfectamente podía sentir cómo era observada desde la ventana de mi habitación. Claro, no quise comentarle eso a mi padre, ya que él se hallaba muy tranquilo. Y así con la tierra floja enterró los restos de esa muñeca. Y ya serían las 6 de la tarde cuando ambos empezamos a limpiar el desorden causado por las fuertes e inexplicables ráfagas de viento dentro de la casa. Después de casi 3 horas logramos limpiar la casa, aunque todos los vidrios, platos, vasos y demás cosas de vidrio estaban rotas. Mi padre en voz alta practicaba posibles explicaciones para mi madre, pero al parecer ninguna lo convenció. Yo le dije, pues digámosle la verdad sobre lo que nos ocurrió. Mi padre pronto me respondió, ¿estás loca? Como siquiera se te ocurre pensar eso. De por sí, con eso tu madre jamás regresaría a esta casa. Le diré que unos vagos causaron los destrozos y ya, y ni pienses en contarle a nadie lo que hoy vimos. Yo simplemente asistí moviendo la cabeza como sí. Esa noche aún permanecimos en la casa de la abuela, y fue hasta el siguiente día que regresamos a nuestro hogar, el cual nos dio una cálida bienvenida, ya que ahí en adelante dejaron de suceder fenómenos paranormales en nuestra vida y en nuestra vivienda. En algunas pláticas con mi padre, concluíamos que el hecho de haber quemado a la muñeca fue lo que nos libró de nuestros pesares. Bueno, hasta ese momento eso creíamos. Los meses pasaron, se llegaba al fin los 15 años de mi hermana. La familia más tranquila, ya todo había preparado para la celebración que se llevaría a cabo ese fin de semana. Pero esa noche de lunes 26 de noviembre, el destino nos preparaba una terrible velada. Apenas serían las 3 de la mañana cuando dormía boca abajo en mi cama. Mi brazo derecho colgaba por la orilla de la cama cuando de pronto un extraño ruido que provenía de debajo de la cama me despertó. Solo abrí los ojos, miré a mi hermana a mi lado y de pronto el ruido debajo de la cama se hizo más intenso. De improviso algo tomó mi brazo derecho y lo jaló. Pude sentir una textura viscosa y de inmediato recogí mi brazo y abracé fuertemente a mi hermana. Ella de pronto despertó y apenas me preguntaba quién es, cuando comenzamos a escuchar que algo arañaba las ventanas y puerta de la habitación, y enseguida un lamento tétrico invadió la habitación. Ambas estábamos petrificadas. Solo nos podíamos abrazar fuertemente, ni siquiera podíamos gritar. Lo que hicimos fue taparnos con la cobija y esperar que los espíritus se calmaran, pero en eso sentimos como una extraña fuerza nos trataba de quitar la cobija, la cual era jalada desde abajo de la cama. Ambas no podíamos con esa fuerza que finalmente terminó por arrebatarnos la cobija. Quedamos descubiertas a merced de los entes de las sombras, y así, de debajo de la cama salió un ente con forma de mujer, cabellos negros, complexión delgada, estatura media y con terribles quemaduras por todo el cuerpo. Escuchábamos sus lamentos mientras se nos acercaba, y fue cuando yo me desmayé, pero mi hermana aún permaneció consciente. Tiempo después me contó que enseguida de que yo me desmayé, ese ente se le posó frente a su rostro. Su impresión fue inesperada al ver eso que algún tiempo fue una persona, ahora totalmente desfigurada a causa de las quemaduras. Mi hermana se tranquilizó y calmada y serena, tratando de hacer a un lado la apariencia de aquel ser, preguntó: ¿quién eres? ¿Qué necesitas? Después de eso desapareció ese ser sin decir cosa alguna o reaccionar de forma alguna. Y enseguida de que desapareció, mi hermana reaccionó pegando un tremendo grito que despertó a nuestros padres, quienes al llegar a nuestra recámara se percataron de mi condición y de inmediato me reanimaron. En cuanto recobré la conciencia, le dije a mi padre que sería mejor irnos, pero apenas dije eso y mi hermana me dijo: la verdad creo que solo se trata de un alma penando y solo necesita ayuda. En eso mi hermana gritó: si necesitas ayuda, represéntate. De pronto y frente a nuestros ojos, la luz del patio se prendió y comenzó a parpadear. Todos sigilosos nos dirigimos hacia el patio. Cuando llegamos ahí, qué tremendo susto nos llevamos mi padre y yo.
al ver a la muñeca que hace un tiempo habíamos quemado y enterrado, ahora en perfectas condiciones y colocada justamente donde mi padre la había enterrado. No pudimos resistir más el miedo. Estábamos invadidos de terror. Era demasiado, así que todos salimos de la casa en plena madrugada y nos fuimos a la casa de la abuela. Pero en eso, mi madre tomó otro rumbo. Se fue a la casa de un famoso curandero de la zona, a pesar de los gritos de mi padre. Mi madre junto conmigo llegamos a este lugar, serían las 5 de la mañana cuando llegamos a la puerta. Sin demorar mucho fuimos atendidos por una persona, la cual le explicamos nuestro motivo para ver al curandero. Y este hombre pronto accedió y nos llevó hasta donde se hallaba. Una vez ahí, yo le narré todo lo que nos venía sucediendo desde el día que pisamos por primera vez esa casa. El hombre nos dijo que sería necesario llevar un ritual de liberación en el lugar, solo necesitaba que lo lleváramos a la casa y que nadie se quedara más que él con la gente que le ayudaba. A pesar de esto, yo le insistí para que me permitiera estar presente cuando se realizara el ritual de liberación. El hombre de buena gana aceptó. Ya en la casa, el curandero armado con piedra lumbre, ramas de pirul, agua bendita, velas, unas cientos de oraciones, comenzó el ritual de liberación. Habitación por habitación la casa fue liberada. En el transcurso de este ritual, en varias ocasiones objetos eran lanzados en contra del curandero y sus ayudantes, quienes se llevaron algunos golpes. Finalmente, llegamos hasta el patio. Ahí el curandero se detuvo y dijo: aquí hay algo muy fuerte. Y dijo: escarben aquí. Sus ayudantes comenzaron a escarbar y al poco de 1 metro de profundidad se toparon con algo terrible. 2 osamentas de humanos se hallaban ahí. Una aún con un vestido blanco, la cual se hallaba maltrecho por tanto como debería puesto, sabe cuánto tiempo llevaría ahí enterrado. El curandero dijo: será necesario darles cristiana sepultura. Murieron de una forma terrible, por eso llevan ya tanto tiempo penando. Ya era de mañana y uno de los ayudantes del curandero fue a notificarle a las autoridades de la localidad el hallazgo de los cuerpos. Las autoridades, en cuanto llegaron, se dieron cuenta que se trataba de 2 víctimas más de las hermanas González Valenzuela, mejormente conocidas como las Poquianchis, que para ese entonces ya habían sido capturadas por las autoridades, y justamente en esos días se llevaba a cabo su proceso penal, por el cual les serían agregados 2 homicidios más a la gran lista de atrocidades cometidas por estas mujeres. Posteriormente, el día miércoles 28 de noviembre de 1970, ambas osamentas se les dio cristiana sepultura. Y el día sábado 1 de diciembre de 1970 se llevó a cabo la celebración de los 15 años de mi hermana. Aún en la misa algo extraño aconteció, ya que una extraña jovencita de unos 15 años aproximadamente, de vestido blanco, hermosos ojos azules y largo cabello negro, se acercó con mi hermana, la felicitó y le dijo gracias. Y después, entre la muchedumbre, la extraña joven se perdió. Semanas más adelante, se nos citó a declarar dentro del procedimiento penal llevado a cabo en contra de las Poquianchis, y ahí el juez nos mostró fotografías de cómo habían sido en vida las 2 osamentas halladas en nuestro patio. Una de ellas era increíblemente hermosa y coincidía con la jovencita que se había hecho presente en los 15 años de mi hermana y que nadie conocía. Asimismo se nos dijo que esa pobre chica apenas iba a cumplir sus 15 años y que era residente de Ocotlán, Jalisco, de donde había sido secuestrada para trasladarla al Guadalajara de noche, en Lagos de Moreno, lugar en el que se le prostituía. Su muerte, según las declaraciones de otras secuestradas, había sido provocada a causa de una terrible golpiza con una plancha. De la segunda osamenta, sabemos que murió por falta de alimento y que era una chica de 17 años procedente de León, Guanajuato. En el camino de regreso a casa, después de haber hecho nuestras declaraciones, pensábamos que al fin todo estaba bien. Llegamos a las 11 de la noche a la casa y al entrar, una terrible sorpresa nos llevamos. Todas las paredes con letanías pintadas con sangre que decían: largo, largo, largo de aquí. En eso mi padre, enfadado, gritó: jamás me iré de aquí, esta casa es mía. Y enseguida una voz ronca y macabra gritando exclamó: que te vayas de aquí.
Y de pronto, un perro enorme, totalmente negro, bajó ladrando corriendo por las escaleras. Al terminar las escaleras se transformó en una serpiente negra que se arrastró hasta donde nosotros estábamos y finalmente se transformó en un cuervo que graznaba de una forma perturbadora. Y fue cuando mi padre se dio cuenta de que esa casa jamás iba a poder ser habitada. Esa noche dormiríamos en casa de mi abuela. Y el otro día mi padre, con un gran esfuerzo, logró adquirir otra casa a la cual nos mudamos. Y desde entonces jamás pudo vender esa casa. A la edad de 83 años finalmente murió mi padre. Mi madre aún vive y mi hermana se casó y se fue a vivir a Estados Unidos. Yo también me casé y tuve 4 hijos. Tardé más de 30 años en vender esa casa, la cual fue demolida con muchos problemas, y ahora en su lugar hay una tienda de muebles. Y según me han contado la gente de Por el Rumbo, cuando aún la casa se hallaba en pie, una muñeca de porcelana todos los días estaba asomándose por las ventanas. Un día por la ventana de un cuarto, al otro por la de la cocina. Nunca estaba en un lugar fijo. Y ahora la gente que trabaja en la tienda de muebles dice que en ocasiones se escuchan lamentos, gritos de desesperación y hasta haber visto inmóvil a la misteriosa muñeca de porcelana. Pienso yo que debido a todo el sufrimiento, agonía, dolor y muerte vivido en ese lugar, se creó una puerta astral que directamente conduce al infierno y que esa puerta está representada por esa muñeca de porcelana. ¿Y tú? ¿Algún día has mirado a la tuya y sentido que también te mira? Cuentan las historias nocturnas de gente que llega a nuestro camino, aquellas que sin darse cuenta desaparecen o vuelven a aparecer. Esta es la historia de Taxista de Profesión. Cada noche por las calles de esta ciudad conoce infinidad de gente y cada uno de ellos tiene su historia. Juan empezó su jornada de trabajo a las 7 de la noche. Transitó por la ciudad hasta la madrugada y aproximadamente a las 3 de la mañana, por la calle Vasco de Quiroga, una mano muy estilizada le hizo la parada. Juan detuvo el carro y ascendió una mujer de estatura media, una mujer muy delgada, de semblante serio y vestida con ropa negra. «Buenas noches», le dijo ella. «Buenas noches, señorita. ¿A dónde la llevo?» «Voy a la colonia Balcones. Llegando a ella, le digo la dirección». Tal vez era la imaginación de Juan, pero en el transcurso a la colonia Balcones era cada vez más largo. De vez en cuando volteaba a ver a la mujer, y ésta en pocas ocasiones volteaba a ver a la ventana con una mirada perdida. Sus ojos no reflejaban luz, y veía el horizonte como queriendo encontrarse. De pronto, al observarla, una lágrima cayó en la mejilla de la mujer, lo cual fue muy sorpresivo para Juan, y se atrevió a preguntar: «¿Se siente bien, señorita?». Ella respondió volteándolo a ver con esos ojos perdidos y una voz profunda y cortante: «Sí, todo está bien. Todo estará muy bien». La voz de la mujer estremeció a Juan. No sabía por qué, pero esa voz había metido hasta sus huesos, dejándolo helado, casi sin aliento. Ya dentro de Balcones, la mujer lo dirigió hasta la calle en la cual ella se quedaría. Por alguna extraña razón, Juan empezó a sentirse cansado y decidió que ese sería el último viaje para después irse a su casa. La mujer volteó a verlo y le dijo: «Discúlpeme, señor. Por el momento no traigo dinero para poder pagarle el viaje, pero cuando nos volvamos a encontrar, le pagaré mi deuda». Juan no dijo nada, solo observó cómo la mujer se bajó del taxi. Ella volteó a verlo por última vez y le dijo con la misma voz, pero ahora un poco más tranquila: «Todo está bien. Todo estará muy bien». Ese día Juan regresó a su casa con sentimientos encontrados. Por un lado, el sonido de la voz de la mujer le hizo sentir ansiedad, y por otro, una tranquilidad que no sabía explicarse. Meses después,
Recorriendo las calles de la ciudad, pero esta vez de día, Juan recogió a 2 hombres, los cuales le dijeron que los llevara cerca de Mezquitic. Aproximándose a su destino, ambos hombres sacaron un arma e hicieron que Juan tomara un camino de terracería, el cual se encontraba escondido. En una distancia considerable, los hombres bajaron a Juan del taxi y, apuntándole con el arma, le decían que había llegado su momento y que ahí iba a quedar. Juan, muy asustado, les dijo: «Llévense el carro y el dinero, pero por favor a mí no me hagan nada». Los hombres hincaron a Juan, y éste cerró los ojos esperando el momento en el que terminaran con su vida. Por unos instantes, y mientras él rezaba, sintió una mano en su hombro y una voz muy suave que le decía: «No abras los ojos, por ningún motivo abras los ojos. Yo te voy a ayudar. Oigas lo que oigas, pase lo que pase, no abras los ojos». Juan obedeció a la voz y permaneció hincado. De la nada comenzó a oír los gritos de los hombres, gritos secos y casi lamentables, gritos de miedo, de esos que te dejan el cuerpo helado y la respiración acelerada, gritos que nadie quisiera oír. Mas sin embargo, Juan permaneció hincado y con los ojos cerrados hasta ya no oír nada. Solo percibía el silencio del lugar y el latido de su corazón. No sabía si debía levantarse e irse corriendo. No sabía si seguir ahí hasta que cayera la noche, y seguía con el mismo sentimiento de que ese podría ser su último día de vida. De pronto, sintió 2 manos en sus hombros y la misma voz cerca de su oído: «Cuenta hasta 5. Abres los ojos, te subes a tu carro y te vas. No te detengas por nada. Con esto he pagado mi deuda. Ya no te debo nada. Todo está bien. Todo estará muy bien». Juan abrió los ojos y se levantó. Al voltearse observó los cuerpos de los hombres tirados en el suelo. Por miedo, caminaba muy despacio, y al pasar al lado de los cuerpos, ¿cuál fue su asombro? Que los rostros de los hombres tenían una expresión de terror. Sus rostros se desfiguraron y su piel era blanca como el papel. Juan no entendía qué había pasado y lo único que hizo fue dirigirse a su carro e irse. Durante el camino a su casa, solo recordaba las palabras de aquella voz: «Todo está bien, todo estará muy bien». Juan nunca volvió a ver a la mujer, pero sabe que ella pagó su deuda, ayudándolo a no morir. La vida nos tiene reservadas sorpresas, algunas malas, otras buenas. Hay almas que tienen deudas pendientes y esperan encontrarte para ayudarte en momentos de peligro. Así como la mujer del taxi ayudó a Juan, un día tú puedes ser el siguiente. El día había llegado. Mauricio Jiménez había decidido quitarse la vida, pero antes quería pasar unos días en la casa que se encontraba a unos metros de la suya, en donde nadie aguantaba más de una semana viviendo ahí. Sabía que si algo había que espantaba a las personas, quizás había algo después de la muerte. Con lo que se armó de valor y con una pistola en la cintura para suicidarse, se la llevó. Se fue por la noche a meterse en el lugar. Con nada más que una linterna en la mano, se adentró en ese hogar. Dicha casa, de aspecto finca antigua de épocas pasadas, estaba en perfecto estado. La persona que la rentaba, sabía Mauricio, que había salido de la ciudad, con lo que pasar unos días ahí era seguro. El sitio estaba limpio,
ya que hasta unas semanas antes una familia había estado viviendo por muy poco tiempo ahí, con lo que él sabía que todo estaba perfecto estado. Fue así como por una ventana que colindaba a un frondoso bosque de los típicos de la Unión Americana, se metió al lugar. Ya estaba la noche llegando, y Mauricio, retando a lo que fuera que estuviera en el lugar, gritó: «¡Vamos! ¡Ya estoy aquí! Te reto a que aparezcas, quiero conocer a quien asusta y espanta a todo ser que vive aquí». Mauricio siguió gritando y gritando, pero parecía que lo que estuviera ahí no se haría notar, con lo que Mauricio, exhausto, se quedó dormido en la cama de la recámara principal, y fue así como al despertar al día siguiente, una mujer le llevó el plato de comida a la cama. Mauricio, asustado, no daba crédito a lo que veía. Era una hermosa mujer. En la otra recámara se veían un par de gemelos jugando, y que al ver a que Mauricio se despertaba, corrieron hacia él y le decían: «¡Papi, papi!», gritaron los niños. Él no sabía qué hacer. ¿Qué acaso estaba soñando y esa era una hermosa pesadilla de lo que podría haber sido y no fue? Y fue cuando de repente tanto los gemelos como la mujer se esfumaron, y el día de inmediato cambió de nuevo al anochecer. ¿Qué pasaba? Eran los pensamientos del pobre Mauricio. ¿Estoy soñando dentro de mi sueño o qué es lo que me pasa? Prendió su linterna y en el marco de la puerta apareció la misma mujer que instantes antes había visto y le había llevado los alimentos en la cama. Era esa misma mujer, pero con un cuchillo en la mano, con la cara demacrada y unos metros los pequeños cuerpos que parecían ser de los gemelos, que estaban degollados por esa maldita mujer. Y fue cuando de golpe el recuerdo de lo que había orillado a tomar la decisión de quitarse la vida le llegó. Unos días antes, su esposa, en un ataque de celos, a sus hijos asesinó, y delante de Mauricio las venas se cortó. Fue cuando despertó de golpe y llorando, sabiendo que nada podía hacer, que en la muerte de su familia él nada tuvo que ver. Había sido la enfermedad de su esposa la que acabó de tajo con su familia, pero culpa no tenía por qué tener. Él no había hecho nada malo. La mujer era la que había hecho todo, y apresurado salió del lugar, no sin antes agradecer a lo que estuviera en esa casa que lo hizo recapacitar. A sus hijos los llevaría por siempre en su corazón, y había perdonado a la que era su esposa. Y con eso su corazón sanó, y las ganas de morir se sumaron para siempre. La noche se tornaba sombría. La escasa iluminación de las calles era absorbida por la oscuridad, llenando todo de penumbras que solo se acompañan por el sonido de la lluvia, golpeando el asfalto. Las personas se habían guardado en sus casas, solo quedaron aquellos que caminaban por necesidad. Entre ellos, Romina, una chica de humilde procedencia que no ajustó ese día para el transporte que la llevara de la universidad a su casa. Era algo común para ella. Muchas veces había recorrido ese camino en las mismas condiciones, pero eso no evitaba que se le crisparan un poco los nervios. A pesar de aquel frío, obligaba a todos a esconder su rostro bajo sombreros, bufandas o abrigos, causando cierta desconfianza al cruzarse unos con otros. Romina estaba consciente de que lucía igual de sospechosa que ellos y se movía con cautela para no causarle un susto a alguien. A pocas calles de su casa, sintió alivio. Ya estaba en sus terrenos y eso le daba seguridad. Sin embargo, al doblar la esquina, distinguió a una oscura silueta caminando por la misma acera y en dirección a ella. Conforme ambos avanzaban, le inquietaba un poco no poder distinguir sus ropas, ni el sonido de sus pisadas. Era tan solo una sombra que hacía tintinear las luces por donde pasaba. Con un poco de precaución, Romina se fue a la otra acera, apurando el paso, volteando para todos lados, y la sombra no estaba más.
no estaba más en la lejanía. Se había posado frente a ella, sujetándola fuerte del cuello, robándole la vida y arrastrándola a lo más profundo del sufrimiento eterno. Al mismo tiempo, Cristina, su amiga de toda la vida, estaba sentada en medio de un pentagrama dibujado con sangre. Le pedía al maligno que se llevara a Romina y la mantuviera cautiva en el infierno, pues sentía mucha envidia de ella y no quería verla más en este mundo. Los días pasaron. Romina seguía desaparecida ante la consternación de todos sus allegados, excepto de Cristina, que ocultaba su sonrisa, pues estaba contenta de que sus ruegos fueron escuchados. Yo trabajaba para una empresa transportadora que siempre realizaba viajes muy largos. En una oportunidad, manejando por una ruta, pasando una localidad que se llama Loreto, tuve una experiencia que me cambió la vida para siempre. Atravesar aquella ruta para esa época era realmente una odisea, una ruta muy oscura y con poco mantenimiento. Llegando al límite de la provincia, veo un jeep militar que me detiene para un control. Esto era algo muy común. Estábamos en un gobierno, pues algo fuerte. Era otra década. Unos pocos kilómetros más adelante, luego de superar el control, vino una lluvia torrencial, así que me vi forzado primero a disminuir la velocidad, poner las luces balizas, hasta encontrar un lugar en la banquina para poder estacionar mi camión. La caída del agua era tan intensa que prácticamente la visibilidad era nula. Luego de unos metros comienzo a ver que la banquina se ensancha. Decido estacionar, apago las luces del camión, no se veía nada, solo se escuchaba la lluvia. Unos pocos metros más adelante veo un árbol muy grande. El viento era tan fuerte que pensé que por poco se rompían las ramas del árbol. Luego, de transcurrida una hora, la tormenta había cesado. Seguía lloviendo, pero se veía un poco más. Algo de pronto me llamó la atención. Vi como una rama muy grande de ese árbol se comenzó a mover de una forma muy rara. Hice un esfuerzo para fijar la mirada ahí y pude apreciar que en la punta de esa rama había una tela de color negro que se ondeaba por el viento. Me pareció muy extraño no haberme percatado anteriormente. No sé por qué prendí las luces altas y allí la vi. Una mujer en cuclillas sobre la rama del árbol. La tela que flameaba era parte de sus vestiduras. Esta levantó su rostro, saltó del árbol y comenzó a caminar hacia mí. En mi desesperación decidí colocarle los seguros a la puerta. Pude ver aterrado un rostro demacrado, pálido, con dos cuencas oscuras en las órbitas de los ojos, la piel pegada a sus huesos. Arranqué el camión lo más rápido que pude. Salí de ahí. Quería aumentar la velocidad, pero la tormenta me impedía hacerlo. Después de unos 20 minutos de manejar, una voz proveniente de la cabina de atrás, la que se usa para descansar en viajes largos, me llamó por mi nombre. Carlos. Imaginen el terror que sentí. Una ruta desolada con nadie a quien recurrir. Lo más espantoso es que por el espejo retrovisor podía ver en la cabina la cabeza de esa mujer mirándome y riéndose. Jamás en mi vida sentí tanto miedo. Sin darme cuenta comencé a acelerar el camión a fondo hasta que en un momento una mano me toma mi hombro y comienzo a forcejear con ella. Perdí el control del camión y terminé volcando. Me salvé por tener el cinturón de seguridad. Atrapado en la cabina del camión, veía cómo aquella mujer asomaba su rostro por la ventanilla del acompañante, un rostro inexpresivo que me miraba como si fuera la propia muerte que venía a reclamarme. Solo rezaba un Padre Nuestro de la impotencia. Cuando dije amén, la mujer desapareció repentinamente. Empiezo a escuchar sonidos, una sirena y una camioneta de la cual bajaban dos hombres que empiezan a gritar: si hay alguien con vida que hable, por favor. A lo cual con mucho esfuerzo
por reincorporarme, contesté: acá estoy. Me socorrieron, me preguntaron qué había pasado. En primer momento no quise decir nada sobre esa aparición por miedo de que me creyeran loco. Uno de los hombres se quedó conmigo mientras que otro fue hacia el control militar a buscar ayuda. Como a la hora y media regresa el camionero con 4 militares, un sargento y 3 soldados rasos. Después de practicarme primeros auxilios, me preguntaron que qué había pasado. Les cuento con mucho detalle. Uno de los soldados me cuenta que una hora antes había pasado por el control una pareja que volvía de Santa Fe. Se detuvo y explicó cómo una mujer se cruzó en la ruta poniéndose en el medio de la carretera. Pudieron esquivarla por poco, pero el auto extrañamente empezó a fallar y se les quedó. Estando los 7 reunidos, yo, los 2 camioneros y los 4 militares, como a 30 metros de donde estábamos, escuchamos de pronto un grito espeluznante de una mujer. Al apuntar con los reflectores, vimos a una mujer parada en el medio de la ruta, la cual se encorvó y comenzó a caminar hacia los matorrales, desapareciendo allí. Todos nos quedamos sin habla, impactados por esta situación paranormal. Desde ese día, nunca más quise volver a manejar de noche y menos solo. Resulta complicado decir cuál es el lugar en San Luis Potosí que tiene más leyendas, si el cementerio del Saucito o el Centro de las Artes donde estuvo la antigua penitenciaría. En el panteón se ofrecen recorridos nocturnos de leyendas compuestas en escena, mientras que en el Centro de las Artes se dan recorridos por las instalaciones con explicaciones de la historia del edificio y ocasionalmente de sus leyendas más conocidas. Cuando la gente les pregunta a los guías, por un lado, cualquier cementerio es objeto de leyendas de misterio, de fantasmas y de terror. Por otro, una expenitenciaría más bien es un lugar de testimonios de dolor, testimonios de tortura. Algunos de los testimonios con exreclusos mencionan situaciones anormales que para ellos fueron normales y no les dan un contenido misterioso. Por ejemplo, recuerdan gritos, quejidos, ruidos, ladridos, pero creen que eran de reos en proceso de tortura o de perros de los vigilantes haciendo las rondas diurnas o nocturnas. Si recuerdan que cuando los perros aullaban de modo lastimero, todos los reclusos sentían un temor inexplicable, mientras que los que se encontraban en tratamiento psiquiátrico se alteraban más de lo normal. Ninguno parece recordar o admitir situaciones misteriosas como apariciones fantasmales o ruidos de ultratumba. Sin embargo, cuando iniciaron los trabajos de remodelación de la expenitenciaría para transformarla ya en el Centro de las Artes, empezaron a contarse historias misteriosas. Por ejemplo, los trabajadores afirman sentir presencias, sentirse observados cuando no había nadie más, y eso les inquietaba. Durante la remodelación fueron descubiertas varias osamentas debajo de los pisos de algunos edificios, y cada vez se llamó a Lina para que los levantaran y los reconocieran. Curiosamente, en esos lugares era donde los trabajadores decían sentir presencias y sentirse observados. Un par de días antes de la inauguración oficial, puesto que iba a venir el presidente de México, llegó como avanzada el Estado Mayor Presidencial para vigilar que todo estuviera en orden y no hubiera riesgos de ningún tipo. La gente del Estado Mayor traía perros adiestrados para encontrar explosivos y cosas por el estilo. Hicieron varios recorridos por todos lados y cada uno de los rincones del edificio, sin que los perros se alteraran. Sin embargo, cada vez que querían entrar al área de danza, los perros aullaban y se negaban a atravesar la puerta. Los mismos policías vieron esto como algo inexplicable y tuvieron que hacer la inspección en el interior sin la ayuda de los perros. No encontraron nada de peligro en lo que antiguamente fue el área de dormitorios. Ya estando en el Centro de las Artes en funciones, también se fueron dando casos de situaciones inexplicables. Por ejemplo, durante los recorridos turísticos, mucha gente dice que al pasar por donde estuvo el antiguo comedor se percibe el olor a comida, olor a rancio. Asimismo,
Mucha gente afirma sentir temor en ciertas áreas, y más cuando los niños lloran sin motivo alguno, principalmente al andar en la parte trasera, en el oriente, del perimetral, un largo pasillo entre dos bardas de piedra muy altas que rodea todo el edificio. Otro ejemplo de situaciones misteriosas son los testimonios de gente que ha tomado fotografías y selfies, y cuando las ven en sus computadoras o las imprime, nota que alguien más estaba allí, alguien que no era parte del grupo, y que no recuerda haberlo visto durante el recorrido. En el caso de otras fotos se ven pequeños círculos de luz llamados orbes, pero esto no es misterio porque se ha comprobado que son efecto y defecto de las cámaras digitales. Se cuenta que una vez que andaba una familia de visita, los niños, un poco aburridos con las explicaciones del guía, se pusieron a jugar pelota mientras el recorrido pasaba por el jardín de los Pirules. De pronto, la pelota desapareció misteriosamente en el aire, para reaparecer minutos después toda enlodada, cuando el lugar estaba seco y no había zoquete por ningún lado. Nadie supo explicar ese fenómeno. Muchos empleados también cuentan historias de cosas extrañas que han sentido o les han sucedido. Por ejemplo, una de las intendentes llegaba temprano a su trabajo y ponía en orden las oficinas que le correspondían. Terminaba en una y se iba a la siguiente, pero escuchaba ruidos y regresaba a la que ya había aseado para darse cuenta de que las sillas estaban movidas, cuando minutos antes, y sin que hubiera alguien más a esas horas, ella misma las había acomodado en su lugar. Muchos de los vigilantes cuentan que en el perimetral han visto 2 perros negros que no pertenecen a nadie y no tienen razón de estar allí. Algunos explican, incluso, que al ver a tales perros les ha dado miedo porque echan lumbre por los ojos y espuma por la boca. Muchas cosas pueden ser sugestiones o inventos de la gente, pero hay otros misterios inexplicables que han ocurrido. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia una noche captaron movimientos extraños en el estacionamiento trasero. En el video se veía claramente que llegó un automóvil, entró y fue directamente a estacionarse. Entre tanto, un bote de basura junto a la puerta se movió solo, cruzando de lado a lado. Cuando el vigilante se dio cuenta de eso, de inmediato envió a otros compañeros a ver quién más andaba por allí, y resultó que no había nadie más, que la persona que acababa de llegar en su automóvil era un visitante. Revisaron el bote de basura y no había nada en lo que pudiera haber movido. Posteriormente se analizó el video y nadie pudo explicar la causa de ese movimiento. No sabemos si el video todavía existe o fue borrado al revisar la cinta. Hay áreas de la expenitenciaría que se mantienen inalteradas y no han sido remodeladas para el Centro de las Artes. Una de ellas es el antiguo reclusorio de mujeres. No es un lugar abierto al público y solo en ocasiones se hacen visitas guiadas, pero se dice que allí han visto siluetas de mujeres, sombras u oído lamentos. Lo más sobrenatural es la manifestación de una persona decapitada que camina entre unos pasillos. Creen que es el fantasma de una mujer vestida con una bata de color gris. Bien sabemos que para ser artista y creador se requiere sensibilidad y desarrollar de manera especial cualquiera de los 5 sentidos, pero no por contar con esa sensibilidad se desarrolla el 6º sentido y se es sensible a lo paranormal. Desde que aquel espacio lóbrego y de opresión que fue la penitenciaría se transformó en un espacio de expresión en las diversas manifestaciones artísticas. Al lugar se le incluyó una dinámica tan distinta a lo que estuvo destinado originalmente, pero algo del pasado tenebroso queda allí y sigue presente. Y ese algo en el interior del Centro de las Artes es todo aquello que se dice que sucede y es considerado como paranormal o extrasensorial. No es poca cosa, y sí solo cuestión de preguntarle a los guías, al personal, a los vigilantes, a los maestros o a los estudiantes sobre historias lúgubres que trascienden la leyenda porque están vigentes, es decir, mucha gente ha visto o escuchado cosas que ven más allá de la lógica o la explicación. Si al concluir la función nocturna de una obra o concierto mientras caminas hacia la salida por los pasillos, un tanto silenciosos, sientes algo raro o crees ver una sombra o escuchar algún ruido, no te asustes, son cosas de ese algo que sigue allí, de manera intangible, en el Centro de las Artes.